Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos la defensa. La Constitución y la ley es absolutamente clara. Nadie puede ejercer un cargo público durante el ejercicio de una campaña electoral. Una razón muy simple, porque eso motiva la desigualdad, porque eso es abuso de los fondos públicos. Lo lamento, mis más sentidas disculpas. Como ministro de Defensa Nacional, dejo en claro que no ha existido participación ni directa ni indirecta de esta noble institución en acto alguno de desaparición forzada. Por motivos de fuerza mayor, en torno a que él debe estar con su gente, él debe recorrer, debe escuchar las necesidades y debe además agradecer ese respaldo masivo que ha tenido de todo su pueblo, que respalda la democracia, el Estado de Derecho y que además está en contra de esta vieja política que intenta a través de la Asamblea pues tomarse el poder por la fuerza, como lo hicieron o como lo pretendían hacer a través de Verónica Abad. Soy Besibel Mendoza y esta es mi historia. Y por cierto, lo del salto al caballo lo hago muy a menudo. La Ley Orgánica del Servicio Público, el Código de la Democracia y varias sentencias de la Corte Constitucional, que de paso, las sentencias de la Corte Constitucional lo que hacen es contabilizar los periodos, mas no establecer los requisitos, presidente y asambleístas vagos de ADN. La Corte Constitucional contabiliza los periodos, mas no los requisitos. Los requisitos para ser candidatos están en el Código de la Democracia y en la LOCEP, en el caso de los servidores públicos. Eduardo Franco Lor, Coordinador Nacional General de la Coalición Nacional por la Patria y fue abogado defensor de nuestro hermano Jorge Glass, injustamente secuestrado por el gobierno derechista, extremista de Ecuador. Hoy he sido notificado con una denuncia penal presentada en mi contra por el presidente de la República, Daniel Noboa Así. Como ustedes pueden comprender, esta denuncia es absolutamente antijurídica, absolutamente irracional y tiene como único objetivo el amedrentarme. Quiero que sepan también que he recibido varias amenazas que buscan amilanarme, que no cumpla con mi labor. No he cometido ningún delito y es por eso que responsabilizo al gobierno de Daniel Noboa por cualquier cosa que me pueda pasar a mí o a mi familia. Amigos, muy buenos días, ¿cómo están? 10 de enero del 2024 y este análisis a contralanza, el primero de este año, pues como lo prometimos, está nuestro querido Bismarck Arana ya aquí para hacer esta primera lectura en una situación prácticamente caótica. Muy buenos días, Bis. Blanqui, buenos días y feliz año 2025, ¿no? Esperando que todo pues salga de acuerdo a lo planificado, que sea un año de éxitos. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias también por aceptar, invitar, acompañarme en este análisis a contralanza. La agenda de hoy, como te había adelantado, tiene como tema principal, por supuesto, y de hecho hemos titulado este programa La doble vicepresidencia hace temblar a la democracia, a propósito de que los poderes del Estado están en completa tensión estas horas con respecto a las decisiones del presidente Daniel Noboa Bismarck. Y bueno, para nuestra audiencia, quiero desglosarles por dónde vamos a empezar. Acabamos de escuchar en la última perla de hoy, esta manifestación del secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, que dice que está recibiendo intimidaciones y se convertiría en una nueva víctima de Daniel Noboa a propósito de que su postura como defensor de la democracia de este país, porque Daniel Noboa no puede
poner a dos vicepresidentas al mismo tiempo, a una mandarla a Turquía y a la otra dejarla en territorio, no tiene sentido. Em, este secretario, este funcionario de la Asamblea ha sido coercionado y bueno, pues como ustedes ya lo vieron, ha sido amenazado supuestamente por el gobierno y que bueno, pues ha puesto incluso el presidente una denuncia en su contra a propósito de su postura, ¿no? Entonces él ha hecho. Este es uno de los temas que vamos a analizar, pero también de ese tema se deriva el llamado que hace Verónica Abad a la Organización de Estados Americanos, el comienzo de la campaña electoral con Daniel Noboa totalmente desapegado a las leyes, el silencio del CNE y bueno, tenemos dos temas adicionales, los primeros los vamos a abordar en un solo bloque para que ustedes puedan discernir con Bismarck y luego Venezuela hace que Aquiles y Noboa choquen de nuevo, esto es importantísimo porque pasó allí algo que ya vamos a comentar y amigos, no podemos olvidar a los Cuatro del Sur, la carta, la ponencia, la disculpa pública de Lofredo ha dado de qué hablar esta semana, donde también se hizo un chihualo para los chicos. Así que bueno, ahí los temas de este día. Así que Bismarck, empecemos con el primero. Un secretario de la Asamblea que parece estar bien parado, ¿no? Alejandro Muñoz, de hecho, es la voz en este momento de más relevancia del Poder Legislativo. Así es, Sí, efectivamente, ¿no? exacto, Claro, claro. ajá, un poquito para que tú empieces el análisis de cómo ves primero lo que está pasando en general, ¿no? Y luego esta fricción que existe entre ejecutivo y legislativo nuevamente, para variar. Sí, para variar, ¿no? Otra vez ejecutivo, legislativo y ahora pues por lo que ha hecho en estos días el presidente Noboa, ¿no? Con los decretos como tal, ¿no? Si Venezuela tiene a su Maduro, acá nosotros ya tenemos a nuestro Pintón, que está haciendo todo lo posible también por convertirse en un nuevo Maduro. O sea, este tipo de acciones reflejan eso, ¿no? ¿De qué vale que como país tengamos una postura en contra, pues, de lo que está pasando en Venezuela, si acá también tenemos un escenario similar, ¿no? Un escenario que, si bien es cierto, todavía no se configura la dictadura, hay un autoritarismo en todo sentido y vemos, pues, lo que está haciendo el presidente de la República, Daniel Noboa, en cuanto a su estilo de gobernar y por supuesto las formas en cómo la Constitución la pisotea, en cómo él interpreta a conveniencia la Constitución, está haciendo lo que él dijo iba a combatir y lo que criticaba de gobiernos anteriores, ¿no? Entonces, eso en definitiva no hace bien a la democracia, no hace bien a este país tan golpeado en la institucionalidad en todo sentido. Entonces, los ecuatorianos no sabemos qué tipo de país tenemos y por supuesto si efectivamente nos estamos direccionando a ser una nueva Venezuela, ¿no? El escenario que aparentemente se quería evitar, porque yo recuerdo que la campaña presidencial del 2023, al menos en la segunda vuelta, configuraba una narrativa de votemos por esta opción para no ser una nueva Venezuela, y resulta pues que de alguna u otra forma estamos siendo la nueva Venezuela. Entonces, es increíble, ¿no? Que empecemos el año aquí en el Ecuador de esta forma, ¿sí? En donde se supone pues que íbamos a empezar con una campaña electoral que iba a tener lo que siempre tiene una campaña electoral, ¿no? Pero adicional, pues, colocarle esa cerecita a este pastel llamado escenario electoral es increíble, ¿no? Inclusive, Blanqui, tengo entendido que hoy en la mañana el presidente de la República firmó otro decreto y eso la verdad que nos tiene confundido porque se supone pues que Daniel Noboa desde las 16 horas con 59 minutos de ayer dejó de ser presidente de la República. Entonces, ¿cómo es eso de que alguien que no está como presidente de la República ha firmado un decreto en donde establece, todavía no lo leo completamente, pero por ahí estuve leyendo algo en donde él establece que debe de estar dentro del directorio de las empresas públicas, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por un lado, dices pues que encargas la presidencia de la República a a la vicepresidenta que nombraste por decreto. Y por otro lado, se supone que no estás ejerciendo el cargo de presidente, pero sigue firmando decreto. Entonces, estamos viendo pues que se está configurando un modelo similar a lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Y en donde también, si algo no me gusta,
¿sí? Si algo no me gusta, pues voy a atacar a eso que no me gusta, ¿no? Insisto, lo mismo que está pasando en Venezuela con Maduro y los opositores a su régimen. Ya, Noboa ya había advertido en su momento, ¿no? Soy un pésimo enemigo y bueno, ya lo está demostrando. Bueno, lo ha demostrado durante todo su año de gobierno, Bismarck. La verdad es que no es ninguna novedad este tipo de acciones. Lo que sí nos tiene a todos un poco preocupados, y ya hay gente, o sea, de todas las ideologías poniendo oigan, algo está pasando aquí, este hombre está haciendo lo que le da la gana. Y Así no es. es menor, no es menor porque tenemos una constitución que respetar. Y con respecto a esta denuncia que hace el secretario de la Asamblea. El presidente denuncia al secretario por arrogación de funciones, por suplantación de funciones supuestamente, y él también, el secretario de la Asamblea, en su postura, hace un señalamiento de que ha recibido amenazas por defender, por mantenerse firme en que la vicepresidenta es Verónica Abad. Y estas intimidaciones tampoco son nuevas en Noboa. Por supuesto que sí, ¿no? Y es contradictorio, ¿no? Porque estaba viendo X y justamente hay un post de, del presidente Noboa, o el candidato Noboa, ya no sé ni cómo llamarlo, ¿no? Presidente Sí, candidato. en donde él justamente hace referencia a lo que sucedió durante la jornada de ayer en Venezuela, ¿no? Ese post lo publica junto a fotos en donde existe la represión de militares y la policía que está a favor del régimen de Maduro y dice, el secuestro de Marina Corina en manos del régimen de Nicolás Maduro expone la brutalidad de una dictadura que ha sembrado muerte y miseria en su propio país. En Ecuador, cualquier político que defienda, justifique o guarde silencio ante estos actos no solo traiciona los valores democráticos, sino que se convierte en cómplice de un sistema que ha causado hambre, desesperación y sufrimiento a millones de personas. Basta de medias tintas para encubrir compañeros. Debemos ser una nación unida, condenando con firmeza y sin ambigüedades a esta dictadura. Los ecuatorianos exigen saber de qué lado de la historia están. Entonces es contradictorio porque de alguna u otra manera estás haciendo lo mismo. Hay represión cuando se sale a manifestar, que es un derecho legítimo de todos los ecuatorianos, ¿verdad? No dejas acercar a la gente al palacio presidencial que se supone es de todos los ecuatorianos porque está bloqueado, ¿sí? Cuando, te decía, cuando hay manifestaciones, lo primero que hacen los militares y la policía es reprimir. Él está persiguiendo opositores políticos, entonces, ¿de qué? A opositores, es decir, a quienes no comparten su accionar, a quienes no comparten su pensamiento. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? O sea, una cosa es lo que dices, pero otra cosa es lo que haces. Entonces, eso ya es muy preocupante porque tenemos a un Noboa que está gobernando, ¿verdad? Ya va casi 13 meses, él gobernaría hasta el mes de mayo, pero ¿qué pasa si logra ganar las elecciones? Este es el estilo de gobierno que nos espera durante 4 años, es decir, hasta el 2029. No sé qué pueda pasar, no sé qué pueda pasar porque ya nos está demostrando cómo sería un gobierno completo de Daniel Noboa Asín. Claro, y bueno, sin mencionar todos los impases que ha habido con sus legisladores que van por el mismo camino y el espíritu de cuerpo que tienen sus ministros Ministros. es muy parecido incluso a la época del correísmo y los correístas siempre se enojan conmigo porque yo hago las comparaciones, pero en realidad vivimos también esa básicamente absorción de todos los poderes del Estado y muchos comparábamos la época de Correa, pese a todo el progresismo que se vivió y todas las obras que se puso, como una época orwelliana, ¿no? Y es un poco lo que se siente ahora con Daniel Noboa. Y bien, tienes una Verónica Abad. Que bueno, que ha hecho de todo. Yo aquí, antes de tocar el tema de Abad, o sea, o en el marco de Sí. abordarlo, porque hizo un llamado desesperado a la Organización de Estados Americanos diciendo que activen la Carta Democrática. Y aquí les doy un poco de contexto, amigos, importante, la Carta Democrática, para seguir el análisis con Bismarck. La Carta Democrática Interamericana se trata de una medida aprobada en el 2001 en Lima, Perú, y su objetivo es prevenir y reaccionar ante las amenazas a la democracia en el continente americano. Esa, en esta Carta Democrática es simbólica, es una acción de los estados, que es la que ha hecho el llamado Verónica Abad a reaccionar a la OEA. Se puede activar
cuando el gobierno de un Estado miembro lo solicita, cuando el secretario general de la OEA lo solicita y cuando otro país miembro lo solicita. Y la activación, ¿qué implica la activación de la Carta Democrática? Pues iniciar un procedimiento para fortalecer y preservar la institucionalidad democrática. Esto implica llamados de atención, como lo que ya sucedió en Ecuador cuando Ecuador se tomó con Ecuador cuando se tomó la Embajada de México, presionar diplomáticamente para que el gobierno tome medidas que garanticen el acceso a los derechos humanos y reaccionar colectivamente ante un venidero golpe de Estado. Entonces, dicho esto, Verónica Abad ha prácticamente gritado a la OEA, oigan, activen la Carta Democrática, este hombre tiene a dos vicepresidentas en un Estado constitucional de derecho y eso no puede pasar. Ahora, la pregunta de la vida, Bismarck, es, ¿quién frena a Noboa? Esa es la duda que todos tenemos. Efectivamente, ¿quién lo frena, no? Porque ya vemos pues que la Constitución, por más que esté ahí lo que se tiene que hacer y la banda presidencial diga mi poder en la Constitución, obviamente por ese lado no vamos a tener una respuesta fácil. Ya la Corte Constitucional emitió un comunicado en donde menciona pues que si alguien no pone pues la denuncia respectiva, ellos no pueden actuar. Entonces, no pueden actuar de oficio. Entonces, ¿cuál es el escenario que nos espera? Efectivamente, ¿quién puede frenar a Noboa? No hay una respuesta clara porque al menos, bueno, en este tipo de situaciones, cuando se está configurando algo así, ¿verdad? Vemos pues que lo lógico sería las Fuerzas Armadas, pero ya sabemos de qué lado están las Fuerzas Armadas en este momento y sobre todo en el contexto de lo que ocurrió pues con los 4 niños de Guayaquil. Es muy complicado pues que ellos obviamente le den la espalda al presidente de la República, ¿no? Entonces, no sé cómo configurar el escenario que nos espera, Blanqui, a los ecuatorianos, porque aquí, muy aparte de las tiendas políticas, ideología, estamos hablando del país, de nosotros como tal, ¿no? Si eso hace a quienes piensan diferente, imagínate lo que nos puede esperar a los ecuatorianos cuando demos a conocer la inconformidad o la forma de cómo está gobernando, que no es una forma correcta, porque por algo existe una norma constitucional en donde le dice a todos los gobernantes de turno cómo tiene que ser, ¿no? O sea, no es nuevo esto, porque los gobiernos que hemos tenido desde que Ecuador es un estado republicano, ¿verdad? Cada uno ha gobernado con su estilo, hemos visto de todo, ¿no? La historia nos ha mostrado de todo en cuanto a gobierno se refiere. Estamos viendo pues ya los, los gobiernos contemporáneos que tienen su propio estilo, cada uno pues con su estilo, pero sin embargo estaban violentando, ¿no? La norma constitucional. Esto no es un buen precedente para lo que se dice ser un Estado democrático, un Estado de derecho, ¿verdad? El discurso lo aguanta todo, el papel lo aguanta todo, pero las acciones son, ¿no? Las que nos hacen pensar qué nos puede pasar a los ecuatorianos en ese sentido, ¿sí? Si inclusive se está utilizando el aparato represor también del Estado para reprimir justamente, ¿no? Se supone pues que estos aparatos deberían protegernos en un contexto de inseguridad, pero estamos viendo lo contrario, ¿no? Lo de los 4 niños es el ejemplo más claro. Ojo, 4 niños, pero hay muchas más personas Sí, que hay también han un total tenido de un nueve resultado casos. similar, claro. Un total de 9 casos, es importante Así es. mencionarlo. Y yo aquí sí hago énfasis, ¿no? Las Fuerzas Armadas, que se supone que son las que tienen que garantizar el Estado de Derecho en Ecuador en este momento, ya que Daniel Noboa se está pasando por en medio de las piernas a la Asamblea Nacional, que es el Así primer es. poder del Estado, y es el primer poder del Estado para quienes un poco tienen dudas sobre aquello, porque allí confluye la voluntad del pueblo a través del voto y ha puesto a sus representantes de manera democrática y es donde más confluye lo que el pueblo quiso. Así que allí está la asamblea. Pero bueno, en todo caso, con unas Fuerzas Armadas que simplemente se hacen las locas, porque eso es lo que está pasando en Sí, 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 sí. Ecuador en este momento y muy probablemente no lo veamos. Daniel Noboa, y ahí viene el tercer tema de nuestro análisis, es un presidente que manda un oficio diciendo me voy a asuntos personales, como cuando no quieres ir al trabajo y dices, oigan, pilas, tengo asuntos personales, no puedo asistir, pero se va a hacer campaña.
Se va a hacer campaña cuando la ley dice, y aquí vamos también a desmitificar algunas cosas que se han dicho en torno al tema, ¿no? Cuando la ley dice puntualmente que no puede hacer campaña sin haber dejado el cargo. Es lo que tiene que hacer. Estaban diciendo Bismarck que sí, que porque este gobierno vino eh, de una muerte cruzada, no tenía por qué hacerlo. Eso ya está totalmente desmitificado porque el artículo 96, numeral 6 del Código de la Democracia dicta que todo funcionario que quiera reelegirse democráticamente tiene que ceder el cargo. ¿Cuál es tu postura con este tema? Está claro, por supuesto. No, aquí no vale decir, no, es que Correa en su momento hizo lo mismo. Justamente por eso se reforma el Código de la Democracia en el 2020 y empezó a ser ejecutado en el 2021, para evitar ese tipo de escenarios nuevamente que favorezcan a alguien que está en el poder, ¿verdad? Y a través del poder pueda hacer una campaña política beneficiosa. Ese es el antecedente que se tiene, ¿no? Entonces, cualquier funcionario que busque una reelección no dice que así sea por muerte cruzada, tendría pues que, podría pues hacer a un lado esa reforma. No, tiene que cumplirla. O sea, aquí ya no basta interpretación a conveniencia porque la ley es clara, ¿sí? Y la presidenta del CNE lo sabe porque en el 2021 ya empezó a ser aplicado y ella también el vicepresidente Pita lo mencionaron en su momento, ¿no? Para que obviamente no se configure, ya insisto, un escenario similar al del 2013, cuando el expresidente Correa obviamente ejercía el poder y por supuesto, ¿no? Hacía campaña para su última reelección en ese momento, ¿no? 2013-2017. Entonces, ya en este momento tenemos un código de la democracia reformado y ese artículo que está dentro de ese código de la democracia reformado es el que se debe de cumplir. O sea, aquí no hay medias tintas y por más que el presidente me caiga bien, no tengo que solaparle diciendo, pero Correa lo hizo. Sí, es muy lamentable que también ciertos colegas, ¿no? Periodistas también por defender un poco la postura del presidente publiquen, ¿no? En las redes sociales justamente lo que en su momento Correa decía en las sabatinas. Insisto, eso ya pasó. Hay un código de la democracia reformado y eso es lo que se debe cumplir. ¿Sí? Se reformó en el 2020, se empezó a aplicar en el 2021 y obviamente debe de seguirse aplicando en este 2025 que estamos en otro escenario electoral, ¿no? Entonces, Blanqui, aquí está claro, ¿sí? Aquí está claro lo que se debe de hacer. Es lamentable que el CNE no se haya pronunciado hasta el momento, ¿verdad? Porque eso no es buen panorama para lo que será el proceso electoral del próximo 9 de febrero y si hay Claro. una segunda vuelta el próximo 13 de abril. Insisto, estamos haciendo lo mismo que le criticamos en su momento al CNE de Venezuela. Tal cual, estamos haciendo lo mismo. Y para rematar, quienes van a garantizar los votos de los ecuatorianos son los militares. Militares que en este momento, ¿verdad?, están siendo muy cuestionados por su accionar y por su vehemencia ante el gobierno de turno. Entonces, ¿qué garantías hay de que efectivamente vayamos a tener un proceso electoral limpio el próximo 9 de febrero? Si con estos antecedentes que están ocurriendo en esta campaña electoral, Así es. no se está viendo obviamente esa nitidez, un proceso transparente, ¿no? Entonces es muy lamentable porque, insisto, ¿no? Solo en el discurso está el Estado democrático, pero en la práctica vemos pues que se violenta ese escenario, se violenta lo que claramente establece la Constitución y claramente establece en este caso el Código de la Democracia. Sí, es una cosa terrible y ahí yo sí digo el gobierno de la regalada gana, porque simplemente es como que no hay un freno a esto, es realmente lamentable. Pero bueno, en todo caso, vamos a seguir con el tema y hay otro poder del Estado, ya tenemos a una asamblea enfrentada con el Ejecutivo
un poder judicial que se ha mantenido relativamente neutral. Le dio a Verónica Abad una acción de protección que no sirvió para nada, una corte constitucional que dice no podemos actuar de oficio y, por último, un poder electoral. ¿Qué pasa allí con el poder electoral? Bueno, vemos ahí que el poder electoral está como la imagen que representa la justicia, ¿no? Con la venda en los ojos. No quiere ver lo que está pasando, ¿no? No sé si efectivamente Diana Atamaín ya está teniendo, pues, por allí, de alguna u otra manera, eh, cargo de conciencias, no lo sé, porque no se ve un accionar positivo justamente que garantice la democracia que ellos dicen defender y que el eslogan del Consejo Nacional Electoral manifiesta, ¿no? O sea, no hay una garantía absoluta de la democracia. En estos escenarios es que debería el Consejo Nacional Electoral pronunciarse. Ya una consejera quiso, ¿no? Tratar de que exista una reunión extraordinaria para justamente dar un pronunciamiento sobre lo que está pasando, pero palabras necias, oídos sordos. No sé qué está pasando con Diana Tamaín, no sé qué está pasando con Enrique Pita. Sabemos pues que quienes están allí no representan en sí la democracia del pueblo ecuatoriano, sino obviamente intereses partidistas. Eso siempre ha sido la historia, al menos desde que el Ecuador retornó a la democracia, eso siempre ha sido, ¿no? La historia en ese sentido. Primero fue el Tribunal Supremo Electoral, ahora está sucediendo lo mismo con el Consejo Nacional Electoral. Por más que se diga, vamos a hacer una constituyente para redactar una nueva constitución y reconfigurar justamente los poderes del Estado, siempre los poderes del Estado van a estar configurados en beneficio de las organizaciones políticas, ¿no? Lastimosamente, esa ha sido la historia del Ecuador, se lo ha visto en todos los gobiernos, insisto, al menos desde que retornamos a la democracia. Todos, absolutamente todos han hecho lo mismo, ¿no? Por más que en el discurso digan lo contrario. Sí, y aquí yo hago también un agregado a esa gran idea que dejaste de Diana Tamain, que es un personaje bastante oscuro en este Consejo Nacional Electoral, a la que ya le solicitaron 3 veces la consejera Elena Nájera que renuncie Bismarck, porque es importante también ponerlo en la escena por lo incómoda que es. Tiene a su hermano siendo cónsul de este gobierno, pues, o Por sea, supuesto. no podemos hablar de una independencia de poderes si tenemos semejantes conflictos de interés con los que simplemente se hacen los pendejos, porque hay que decirlo, amigos, o sea, es simplemente hacerse los locos y, como decía mi viejo, me hago el cojudo y no pasa nada aquí. Y no, pues. ¿Y saben qué es lo peor? Y yo quiero mandar un saludo a todos los defensores que están conectados con nosotros, que siempre nos acompañan a mediodía almorzando con nosotros, y que están preocupados, y otros que están apoyando al presidente, porque también pueden apoyar al presidente, esto es democracia, ¿no? Es democracia, Pero tampoco efectivamente, sí. podemos defender, al menos como periodismo, no podemos defender lo indefendible. O sea, yo sé que hay periodistas muy bien pagados que están defendiendo lo indefendible, pero la verdad es que creo que hay principios, por sobre todas las cosas, a los que debemos responder. Así que lo que yo quería añadir es este conflicto de interés que tiene Diana Tamain, que la deja como un personaje más aliado del gobierno. Entonces serían Fuerzas Armadas, por supuesto, el Ejecutivo, el pulso del Ejecutivo en todo su esplendor, y el Consejo Nacional Electoral allí. Y de los 4 poderes del Estado, solo el judicial se podría decir que se mantiene más o menos, porque ahí también tenemos a un personaje como Mario Godoy, que también tiene su pasado con el presidente Noboa. Entonces, no me atrevo a decir que el judicial también está del todo cubierto. Y Exacto. una asamblea que se para firme, Bismarck, pero que no pasa absolutamente nada. Vamos al tema siguiente con respecto a esto. Y de la mano, aunque ya lo mencionamos, esta crítica que hace Noboa a Venezuela, ¿no? Y por favor, permítanme hacer lectura del tuit del alcalde de Guayaquil, aquí, Álvarez, que prácticamente, yo no sé si lo tienes por allí, Bismarck, lo tienes por allí tú, para que me ayudes con la A lectura. ver, ¿Cómo va a borrar? Bueno, les hago la sí. lectura. Les Sí, hago porque la, no lo tengo, sí. sí, les hago la lectura. Esto sí lo puso el alcalde. No sé si fue temprano o muy al anochecer, yo lo vi al amanecer.
Así es. Noboa hace esta crítica que ya mencionó Bismarck, ¿no? Entonces, en el momento en que Noboa escribe, Aquiles cita el tuit y yo te dije, Bismarck, porque está pisando terreno blando el alcalde. ¿Sí me explico? No te metas conmigo. Bueno, está bien, retiro lo dicho, igual que con Patiño, ya vamos a hablar también de eso. Ajá. Dice, así es, de mi parte, repudio total a lo que ha pasado en Venezuela. Probablemente los venezolanos con mucha pena toca ser egoísta y que vean ellos cómo resuelven. Ya que acá tenemos muchos problemas. Aquí está pasando algo parecido. Usted tiene secuestrada, en cambio, la Constitución. Libérala y si gana, gane bien. Sería aplaudido con honestidad y transparencia como debe ser. Sí. Debemos ser una nación unida que no persiga, una nación unida que no siembre revanchismos tontos, una nación unida que respete la Constitución. De lo contrario, no podemos hablar de una nación democrática. Ah, y por cierto, deje de pensar en mí, presidente. Yo soy bien varón. Sí, no, o sea, a su estilo, que en su momento también es un poco chabacano el alcalde, pero le dice, insisto, como dicen en el barrio, le dice la plena, porque efectivamente está pasando eso aquí en Ecuador, ¿no? Claro, al estilo ecuatoriano. Exactamente. Por eso yo mencioné al inicio, ¿no? Tenemos a nuestro pintón por acá, ¿sí? A nuestro pintón. Oye, me Ya, encantó cómo empezaste el programa. sí, La verdad es porque que sí, sí, es porque una gran observación. efectivamente, ¿no? A su estilo está haciendo lo mismo. O sea, Maduro empezó así cuando ejerció su primer gobierno, empezó así, ¿sí? Pero ya ahora ya, o sea, sí hay que decirlo, ¿no? Está siendo, sí, un dictador porque se parece mucho, si no es igual, a lo que está ocurriendo también en Nicaragua, ¿sí? Y a lo que sucedió en los países en la época de las dictaduras militares, obviamente. eh, Aquiles pues hace bien, ¿no? En no opinar en lo que está pasando en Venezuela porque es un problema de los venezolanos, es una situación que deben resolverla los venezolanos también. De lo que no Y se bueno, al tiene menos, certeza todavía, hay que decir. claro. De hecho, nosotros incluso hicimos hicimos un tuit ayer en la defensa, lo puso Álvaro, ¿no? Muy Álvaro de su parte. Ujú. Puso como que la dictadura venezolana secuestra a María Corina Machado, pero la verdad es que todavía no hay certezas. El gobierno ha desestimado supuestamente el secuestro y el equipo de María Corina Machado se ha mantenido en silencio las últimas horas. Esto hasta que están viendo. Así es. Aunque creo que al menos hasta el momento la protagonista de todo lo que ocurrió ayer en Venezuela es la carterita azul, porque de eso se habló más. Y Nayib Bukele puso esa cartera Sí, en su cuenta sí, de... No entiendo la sí, participación de Bukele, te lo juro. Es como que ese man es extraño con sus posturas ideológicas, porque lo por que supuesto. es una cháchara a María Corina Machado. Entonces, Así ¿qué se es. supone? No, no es para nada un apoyo, no es para No, nada, no, para es todo nada. lo contrario, exacto. Por eso mencionaba que la protagonista ayer fue la carterita azul de María Corina. Me parece Sí, increíble, la verdad. exacto, ¿no? Y bueno, en lo que estábamos, Blanqui, lo de Aquiles y el Sí. presidente Noboa, efectivamente, ¿no? Yo creo que en este momento, al menos quienes están ejerciendo cargos, eh, como por ejemplo el alcalde de Guayaquil, la prefecta del Guayas, que vienen pues de la tienda RC, ellos van a mantenerse al menos al margen. Sí, primero para evitar un escenario similar al que ocurrió cuando Guarderas era consejero y quería bajarlos porque supuestamente ellos habían hecho campaña, ¿verdad? Primero por eso. Y segundo, para tratar de también, ¿no? A lo mejor no interferir en la campaña actual y que esta campaña actual termine siendo perjudicada justamente por dar un comentario a favor o un poquito por allí indirecto que muestre acercamiento con Venezuela, ¿no? Y sobre todo porque me imagino que el gobierno de Noboa y las cuentas troll que manejan han de estar pues pisándole los talones para ver cuál de ellos mete las cuatro, algo similar como pasó con Patiño, ¿verdad? Con su discurso, de si que hay por ahí algo, algún acercamiento de apoyo con Maduro para tratar de posicionar una narrativa, decir, miren, ellos son los que están apoyando las dictaduras, los autoritarismos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera Noboa quiere hacer a un lado la narrativa que está clara aquí, ¿sí? De que aquí en Ecuador, si bien es cierto, no hay una dictadura, pero sí hay un autoritarismo,
y un estilo similar al que Maduro está llevando en Venezuela por todo lo que está haciendo. Entonces Noboa quiere zafarse de esa narrativa que está bien posicionada, inclusive por constitucionalistas, ¿no? De prestigio, ya está posicionado eso ahí, que hay un autoritarismo completo en Ecuador por la forma de ejercer el gobierno de Noboa y por cómo viola la constitución a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, ellos van a tratar de posicionar de que el correísmo es más afín a la dictadura venezolana, ¿no? Incluso ayer en redes sociales empezó a difundirse un supuesto oficio en donde se hablaba de cómo el gobierno de Venezuela tenía pues que ir a recibir a la delegación ecuatoriana que iba a asistir a la posesión Claro. de Maduro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya después es fácil determinar que eso es falso porque hasta ese oficio tenía faltas ortográficas y por más diplomático que sea, no te van a poner un nombre y un apellido nomás, ¿no? ¿Y sabes Y qué mira es que lo lamentable, Bismarck? Además sí, de esto, que es ajá, asqueroso, que periodistas se monten en la vaina. exacto. Dios Eh, santo, o sea, ¿cómo vas a pretender? Y créeme que hay gente que quiero mucho yo, pero es impresentable. Ponen esto. Corre un supuesto comunicado de asistencia de estos personajes y es el correísmo, todo es el correísmo aquí, les da Así es todo el correcto, así es. O sea, si tú no me puedes tuitear que un supuesto, o sea, llámalos a los manes y diles, ¿vas a ir o no vas a ir? ¿Me explico? Claro, pues de una. O no eres periodista, brother, ¿qué te está pasando? Tú sabes quién eres, no te voy a... no voy a decir. Y es muy evidente la forma de eso, ¿no? Porque todo empieza a difundirse a raíz del tweet que publicó Andrés Guzmán, en donde muestra el video de Eduardo Francolor, que sí está allá, ¿verdad? Participando. Entonces, a raíz de eso empieza a difundirse quiénes van a estar, ¿no? Por eso es que en ese comunicado, en ese oficio, el primero en aparecer ahí es Eduardo Francolor. ¿Ya? Pero ya después dice Rafael Correa, Luisa González, Aquiles Álvarez, Antonio Álvarez. O sea, a ver, si estamos hablando Demasiado obvio. de un evento formal y todo lo demás, pongo ¿no? nombres completos, apellidos completos y no escribo con faltas ortográficas. Pues hay algunas faltas ortográficas en ese documento, inclusive en la parte final donde habla República Bolivariana de Venezuela, el República sin tilde. Pues, o sea, ¿en qué cabeza? Pues también, ¿no? Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, en todo caso, tenemos 3 minutos adicionales para analizar un caso muy importante. Y no es analizar, es más bien dar nuestra opinión puntual de la asquerosa postura de Lofredo, porque el viernes opinamos en este programa. Y por Dios, las disculpas públicas han sido, tuve la oportunidad muy brevemente antes de darte paso para el análisis de ir al chihuahua que se presentó, el dolor de las familias latente después de varios días, el sentimiento allí y un rechazo profundo a la postura gubernamental que ha sido vergonzosa estos días. Las disculpas públicas de Lofredo, mi querido Bismarck. Bueno, más que disculpas fueron amenazas, porque a ver, más o menos si yo me hubiera puesto a tomar el tiempo de las disculpas, creo que no pasaban de los 20 o 25 segundos y el resto fue prácticamente la narrativa configurada de amenaza a la jueza, ¿no? O sea, Blanqui, hay que tenerle miedo a estos pelados, porque estos pelados, ¿verdad? Estos que no tienen ni un pelo de tonto, de manera literalmente te estoy hablando, hay que tenerles miedo, ¿no? Porque en definitiva Lofredo. ¿Quién es Lofredo? Nos pusimos a analizar el año anterior, el 2023, perdón, cuando empezaron a presentarse los integrantes del gabinete de gobierno, ¿verdad? Yes. Lofredo era un TikToker que creo que de experiencia única en materia de seguridad y algo afín al cargo que está ocupando, eran los videitos que ha grabado y algo por ahí, no sé, de artes marciales, no sé qué más, ¿no? Que no tiene nada que ver con el cargo que está ejerciendo. Obviamente él está haciendo lo que todos los ministros en cualquier gobierno hacen, defender a su patrón, a su no sé, hacer quedar bien la institucionalidad de las Fuerzas Armadas está haciendo todo lo contrario, porque ¿cuál Totalmente. es la narrativa que posesionas en la gente? Que de definitiva, no me importa lo que estén en este momento sufriendo los padres y familiares de los 4 niños, lo que me importa es el prestigio de las Fuerzas Armadas y por supuesto yo, porque yo soy el ministro de Defensa, ¿no? Y sabemos que él va a tratar de lavar su imagen, porque por las metidotas de pata que hizo en las entrevistas que tuvo en Radio Centro, en donde por más que quiso defenderse, metió las cuatro, ¿verdad? Por más que él quería tratar de desviar la atención
y por supuesto posicionó también una narrativa en contra de los familiares, porque los culpables fueron los padres, de acuerdo a la narrativa de Lofredo y por supuesto del gobierno con sus trolls. Y vemos pues que eso se sigue manteniendo. ¿Ya? Es lamentable que se esté jugando así con el dolor de las familias ecuatorianas, de las familias de estos 4 niños y por supuesto con los ecuatorianos, pues, ¿no? Porque en definitiva, yo cumplí lo que me ordenó la jueza a regañadientes, pero Se nos cierra ya Blin. vas a ver lo que te va a pasar por hacer esta cadena y por hacerme pedir disculpas. Ya vas a ver lo que te va a pasar, prácticamente lo dijo. O sea, hay que decirlo claramente porque eso es lo que se vio. Con este escenario, ahí sí se estaría configurando, ¿no? Un escenario lamentable en donde las Fuerzas Armadas actuarían obviamente como el aparato represor que todo Estado tiene, ¿no? Entonces, habría que pensar muy bien cuál debe ser el rol de las Fuerzas Armadas, sobre todo en este tipo de contexto que estamos viviendo con la inseguridad y las extorsiones y bueno, y toda esta problemática del conflicto interno armado, ¿no? Que el Ecuador desde el año pasado está viviendo, ¿no? Es un tema para analizarlo porque sabemos cuál es el rol que deben tener las Fuerzas Armadas en un estado como el ecuatoriano, ¿no? Garantizar, sí, la seguridad, pero la seguridad externa, ¿no? Porque el rol de la seguridad interna ya sabemos y claramente debe de estar en manos de la policía, pero con toda la problemática que tiene tanto la policía y bueno, ahora las Fuerzas Armadas, habría que pensarlo muy bien, ¿no? Yo creo que ese tema debe de ser muy bien analizado por el próximo gobierno, cualquiera que éste sea, porque podemos tener escenarios lamentables y mucho más arriesgados y peores que los que vivimos a finales del año pasado con el caso de los 4 niños de Guayaquil. Sí, y yo quiero solo añadir a esta idea de la respuesta de Lofredo, además de ratificar la vergüenza que sentí como ciudadana, que sentí como periodista, la decepción de un Estado que por lo menos pudo amagar una preocupación o una empatía hacia esas familias. Los niños, los menores de Guayaquil, desaparecidos y asesinados luego de que el ejército se los llevara del sur, han sufrido un constante ataque a su memoria. Les dijeron delincuentes, les dijeron que estaban tatuados, han querido manchar a las familias con conexiones políticas totalmente falsas. Se ha desmitificado desde la prensa en lo mesuradamente que podemos hacer los periodistas a través de los testimonios de quienes conocieron a los niños. Y otra cosa que está latente aquí es el racismo. El pueblo negro, yo viví esta semana momentos intensos con esta nota que hicimos en la defensa en el Chigualo, y ellos tienen como a ver, un estigma de la sociedad por ser negros, por ser pobres y por ser negros. Y lo fueron a gritar ese chigualo, estamos hartos, no por ser negro es ladrón, no por ser negro es delincuente, no por ser negro. Y ellos han vivido con eso a lo largo de estos años. Y decían por ahí algunos líderes, fue la gota que derramó el vaso lo de los 4. Y están organizados y van a pedir derecho. En este momento ellos quieren reparación integral, quieren justicia, quieren verdad, quieren no repetición de lo que ocurrió. Y la verdad es que si ustedes como ciudadanos no pueden ver esto, amigos queridos, la verdad es que no sé qué podemos esperar como sociedad. Es muy... Sí, sí. Lastimosamente, ¿no? Bueno, ya lo del gobierno ya es muy evidente, eso ya está demostrado ahí, la calidad de personas que son, la calidad de gobierno que tenemos, hay que decirlo, por más que el 52% haya decidido que este debe ser el gobierno, muy aparte de eso, creo pues que ya se ha demostrado la sociedad que somos, ¿no? Todavía en las redes sociales, como tú decías, Blanqui, se le sigue echando la culpa a los padres, que los padres son los responsables de lo que le ha sucedido a los hijos. O sea, no entiendo, no, la gente no se pone en los zapatos de estas familias, ¿sí? Porque hoy fueron ellos, mañana pueden ser cualquiera de nosotros, ¿sí? Cualquiera de nosotros. Y eso es muy lamentable, ¿no? Ni siquiera con esto le están creyendo a la iglesia a la cual dicen, pues, seguir, porque por ahí salió el arzobispo diciendo, ¿no? Que uno de los niños pertenece a la fundación, pues, Así es. exacto, ¿no? Del arzobispado, etcétera, etcétera. Aquí somos, la mayoría es un país, la mayoría de personas son
Parece que lo perdimos a Bismarck, parece que se desconectó. Vamos a ver si Se hay... se destapó en este caso y es muy lamentable porque como sociedad estamos perdidos. Totalmente terribles. Bien, amigos, yo me voy después de hablar con Bismarck todo lo que estuvimos hablando, no sin antes recordarles que por supuesto tenemos situaciones en Guayaquil que ustedes tienen que mirar, tienen que saber que... Guayaquil realiza tus pagos de los impuestos municipales a partir del 1 de enero del 2025 y accede al descuento del 10% solo hasta el 15 de enero. Y desde el 6 de enero del 2025 puedes efectuar tus pagos en persona a través de las ventanillas de recaudación ubicadas en el Palacio Municipal. Recuerda, con tus pagos las obras se levantan. Bismarck, querido, análisis a contralanza culminado y es importantísimo que sepas que siempre serás amigo de la casa. Bienvenido, nos encanta que analices con nosotros. Además tienes una audiencia que pega, ya tienes tus fans ahí. Bismarck es por si acaso solterito, está disponible, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Efectivamente. No, gracias a ti, Blacky, y a todo el equipo de la defensa por la invitación. Tú sabes, presto siempre para hacer esto que nos gusta, ¿no? Analizar justamente la política. Y aquí en el Ecuador, nuestros actores políticos cada día nos dan material para analizar y también gozar un poquito, ¿no? Porque también se mandan sus perlas en ese sentido. Totalmente. Muchísimas gracias, Virs, por acompañarme a este programa. Bien, amigos queridos, recuerden siempre que en la defensa entendemos que la verdad no es patrimonio de nadie, pero defenderla es obligación de todos. Nos vemos el día lunes con una investigación especial, porque Álvaro Espinosa va a contarles quién es Sarmiento Pueblo. Nos vemos. Chao, Virs.